dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, usted ve ahí en la pantalla un texto que dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Bien, eso está en la Mateo capítulo 5, verso 10 en adelante. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y se levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Que uno sea perseguido por obrar el mal, por pecar, por obrar el pecado, es algo causa-efecto. Si yo obro mal, pues voy a ser perseguido y voy a sufrir unas consecuencias por ese mal realizado. Si yo robo, pues voy a ser perseguido por la policía, tal vez me esconda por un rato, como hacen algunos delincuentes que están bien escondidos, muy protegidos, muy salvaguardados, pero están siendo perseguidos, pero por el mal realizado. Un ladrón, por ejemplo. Alguien que mató, ¿no? Se esconde, no quiere que lo descubran, desapareció el cuerpo, el arma con que cometió el homicidio y está escondido, pero por un mal cometido. Entonces, que lo persigan a uno y que lo insulten y digan cualquier cosa en contra de uno por el mal cometido, pues es simplemente cuestión de causa y efecto. Y es algo natural. Pero que sea uno perseguido por obrar el bien, eso sí es muy, muy grave. Por eso el Señor dice, bienaventurados, felices. En las bienaventuranzas tenemos que encontrar a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue perseguido. Porque Cristo Jesús tenía hambre y sed de justicia. Porque Cristo Jesús era pobre. Las bienaventuranzas. Porque Cristo Jesús lloraba. Lloró por Jerusalén. Lloraba por tanta gente que sufría. Lloró por Lázaro. Y era consolado. Y fue consolado. Lograrán consolación. En las bienaventuranzas encontramos a Cristo Jesús. Por eso, cuando el Señor dice en el Sermón del Monte, estas bienaventuranzas, prácticamente Él ahí está hablando de Él. Y todos aquellos que queremos ser como Él, configurarnos como Él, es decir, santificarnos, porque Jesucristo es la medida, ¿no? Es la estatura del Evangelio, pues vamos a pasar por ahí. Hoy hay persecución para el cristiano. Una persecución que inicialmente es bastante sutil. La persecución más sutil que hay es la descalificación, la censura, el ridículo, el silenciarnos, el cállate. Eso no es así. No has entendido. ¿Es que no tienes misericordia? ¿Es que no quieres la unidad de la iglesia? Yo creo que estás diciendo las cosas fuera de contexto. ¿Es que tú sabes más que tal persona? ¿Es que tú te consideras más santo? ¿Qué te pasa? Todas esas son persecuciones, ¿no? Burlas, bullying espiritual, teológico, porque está molestando con lo que uno dice a alguien. Y eso que uno dice es simplemente del Señor.
Felices ustedes cuando por causa mía, es decir, por causa de Jesús, no por causa nuestra, no por egoísmos, no por hacer algo a favor de otra persona, no, por causa de Jesús. Felices cuando por causa mía, es decir, por causa de Jesús, los insulten, los persigan y le levanten toda clase de calumnias. Si yo he obrado mal, pues que hablen mal de mí. Si yo he pecado, pues que hablen mal de mí. Y de hecho hemos pecado y han hablado mal de nosotros. Pues no están hablando mal de nosotros, están hablando la verdad. Pero cuando obramos el bien y hablan mal, ese sí es donde está el problema. Ahí es donde está la cosa. ¿Alguien obra mal y quiere que hablen bien o que no hablen? No. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros malas y queremos que no hablen mal de nosotros? Por favor, si hemos obrado mal, pues tenemos que recibir algo, una palabra negativa, algo que nos descalifique, que nos ponga en la realidad de la palestra pública por nuestro pecado. Pero si uno está haciendo las cosas conforme a Cristo Jesús, hermano, y hablan mal de uno, ay, sí, la cosa hay que mirarla con mucho detenimiento. Yo invito a usted a que se ponga la mano en el corazón y recuerde los momentos en que usted actuó mal. Yo recuerdo los momentos en que yo actué mal y cuando hablaron de nosotros mal, pues no es que no hayan hablado, no es que hubieran hablado mal, no es que hablaron lo que era. Lo que era. Pero si uno cambió de vida, o uno siempre ha sido bueno, o esta persona siempre ha sido santo, o jamás volvió a cometer ningún pecado, y ahora está trabajando por el Señor, y se está trabajando por el Señor, y está siendo perseguido, y le están levantando toda suerte de calumnias, y está hablando mal de usted, creo que usted ya hace parte de los bienaventurados. Preocúpese cuando usted esté trabajando por Cristo Jesús, entre comillas, y no sea perseguido. Porque lo más seguro es que no está trabajando por Cristo Jesús, sino por su vientre. Pregúntese usted a quién está persiguiendo y por qué lo está persiguiendo. ¿Qué lo motiva a perseguirlo? ¿Lo está haciendo por usted? ¿Por orgullo? ¿Por vanidad? ¿Por egoísmo? ¿Por vanagloria? ¿Por sacarse una espina? ¿O lo está haciendo por el bien de la iglesia? Porque podemos confundir la causa de nuestro obrar bien. Felices, dice acá, felices los que son perseguidos por causa del bien. Por causa del bien. Y en el verso 12 de este capítulo 5, verso 11 de este capítulo 5 de Mateo, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan. Entonces, una cosa es que los persigan por obrar el bien y otra cosa que los persigan por causa de Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Obrar el bien. Entonces, ¿qué es obrar el bien? ¿Y qué es ser perseguido por causa de Jesús? ¿Es lo mismo? Se parece, pero no es lo mismo. Felices los que son perseguidos por causa del bien. Por causa del bien. Por ejemplo, cuando usted le dice a sus amigotes, no voy a estar con ustedes porque tengo una esposa y unos hijos que me esperan. Usted va a ser perseguido, es decir, insultado, ridiculizado, burlado por sus amigos. Y le van a decir toda suerte de cosas para hacerlo sentir como una cucaracha, para que no vaya donde su esposa y sus hijos, sino para que se vaya con ellos a tomar, por ejemplo. El muchacho que está en la escuela, que hace la tarea, que es buen estudiante, que es cumplidor de sus deberes escolares.
por causa de ese bien, porque presentó la tarea a tiempo, va a ser ridiculizado por aquellos que no hicieron la tarea y lo van a tildar de, como hicimos en Colombia, sapo. Y le decían, no, a ver, sapo, salte aquí, salte aquí. Así nos decían cuando yo estaba chiquito y estaba en el colegio. Entonces, por hacer el bien, nos ridiculizan. Vamos a ser perseguidos. Eso somos felices. Felices. Vamos a ser. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando nos dicen, felices ustedes cuando por causa mía los insulten. Ah, por causa de Jesús. Entonces ya aclaramos lo primero. Que los persigan por hacer el bien. Por causa del bien. Ahora, que los persigan por causa de Jesús. Porque un ateo puede ser perseguido por hacer el bien. Un musulmán puede ser perseguido por hacer el bien. Entonces, ¿qué es por causa de Jesús? Felices ustedes cuando por causa mía, por causa de Jesús, porque es Jesús el que está hablando, los insulten, los persigan y le levanten toda clase de calumnias. Jesucristo es la verdad. Es el camino. Y es la vida. Jesucristo edificó una iglesia. Esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Y por qué la iglesia que fundó Jesucristo es columna y fundamento de la verdad? Porque su fundador es la verdad. Punto. Y todo aquel que camina con Cristo Jesús, que es la verdad, no dice mentiras. Y va a decir la verdad que Cristo nos mandó anunciar. Vayan y anuncien la buena nueva del reino y enseñándoles a cumplir lo que yo les he enseñado. Y el Señor nos enseñó a amar, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a pasar por la puerta estrecha, nos enseñó a pasar por el camino angosto, nos enseñó a decir sí o no, nos enseñó a recoger y no a desparramar. Nos enseñó su palabra, su evangelio. Y todo aquel que quiera ir en contra del evangelio y que uno se oponga a eso, uno va a ser ridiculizado, insultado, no ha entendido. Por favor, renuévese mentalmente. No podamos quedarnos en el pasado como si la iglesia fuera un museo. ¿De qué le sacan ustedes a esa misa preconciliar? Se han quedado en cuestiones arcaicas, en cuestiones desuetas. Hay que modernizarse, hay que contemporizar. El mundo a cambios. No podemos anquilosarnos en cuestiones del pasado que no tienen sentido. Y empiezan el malabar, ¿no?, de frases, de palabras, para hacerlo a uno quedar como un anacrónico. Simplemente porque uno quiere conservar lo que da fundamento a una fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hoy han querido dejar a un Cristo muerto, muertito, que solo haya quedado su mensaje a los hombres para que estos hombres empiecen a darse cuenta que ellos son el centro y como centro una realidad antropocéntrica donde las realidades trascendentes no tengan lugar, sino que tengan lugar las realidades inmanentes. Y por eso nos preocupamos es por lo de aquí y no por nuestra patria celestial. Esos son los que trabajan por Cristo Jesús, por causa mía. Causa de Jesús es lo espiritual. Obras materiales, obras espirituales. Nos hablan solamente de las obras de misericordia materiales, corporales, pero las espirituales no, esas no son. Tanto las unas como las otras van. Esa es la verdad de Cristo Jesús. Nos persiguen porque queremos mantener el espíritu. Nos ridiculizan. Existe esa realidad relativista
tan horrible, tan malsana. El relativismo se nos metió en la iglesia. Ese relativismo que nos pone a todos como en punta. No se puede decir nada, porque de acuerdo a mi enfoque, porque creo que no haces bien el análisis. Bueno, al fin, ¿quién eres tú para decir tal cosa? ¿Es que acaso tú eres el dueño de la verdad? Mira, todos cometemos pecado. Es que te acostumbraste a tirarle piedra a todo el mundo. Es que tú sabes más que fulanito. La tiranía del relativismo. Son tiranos, tiranos. Y no dejan obrar el bien. Jesucristo es lo que nos motiva a nosotros a dar la vida. Felices ustedes cuando por mi causa, es decir, por Cristo Jesús, los insulten, los persigan, les levanten toda clase de calumnias, porque la gente hoy en día no acepta la verdad. Quieren la mentira, quieren el odio. Y cuando uno dice, no Señor, Cristo dijo esto, y es así, ¿sí o no? No dividas, eres un cismático. No seas tan así. Eres un rígido. Sé más laxo. Perdona. ¿O es que tú no tienes pecado? Y una serie de sandeces para ridiculizar la verticalidad de Cristo. No. Ve y deja todo lo que tienes. Y sígueme. Mujer, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor, le dice Jesucristo a uno que había sanado. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Han escuchado que se dijo no matar. Pero yo les digo a ustedes que todo aquel que le diga a su hermano tal cosa, ya es reo de muerte. No. Con Jesucristo no vamos a medias. Eso es ser perseguido por causa de Jesús. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten. Y nos van a insultar por Jesús. Por la verdad de Cristo Jesús. Por sostenernos en Cristo Jesús. Por no doblarnos en Cristo Jesús. Nos van a perseguir. Jesucristo fue perseguido, decía la Escritura, y pasó haciendo el bien. Y por eso lo mataron, por hacer el bien. Pasó haciendo el bien, dice la Escritura. Y lo mataron por hacer el bien. Jesucristo estaba en medio de dos ladrones, dos delincuentes. Uno le increpaba, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro que estaba allí increpó a su compañero y le dijo, ¿cómo te atreves? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy nos quiere decir lo siguiente. Entonces Jesucristo, como nos ama tanto, le dijo al uno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo te amo tanto que tú también estarás. No, no le dijo eso. A este sí. Porque se arrepintió. A ese, quién sabe cómo le fue. Pero no, hoy nos hablan de otras cosas. Que tal vez Judas no fue tan malo. Que aceptó una relectura de Juditas. Y si Juditas no fue tan malo, pues tal vez Hitler no fue tan malo. Y que todas las cosas que hemos visto allí,
de los campos de concentración, de Auschwitz, de Sobibor, etc. Tal vez es un montaje de la televisión. ¿Por qué hoy estamos así? Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿O es que acaso tú no has cometido pecado? ¿Estás acostumbrado a lanzar piedras? Es el mensaje de hoy. No. Jesucristo fue muy claro. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. Si permanecen en mí, como yo permanezco en el Padre, yo voy a permanecer en ustedes. Y para permanecer en mí, tienen que cumplir mis mandamientos. Siempre hay una exigencia. No simplemente es gratis, así nomás. La gratuidad está en que Jesucristo se donó. Se donó en la cruz. Pagó por nuestros pecados a precio de sangre. Pero hay exigencias. No para tu salvación. No. Entonces, ¿para qué? Ya estás salvo. Así. Sí, porque fue gratuito. Entonces, ¿por qué esas exigencias? Porque es que tenemos que poner de nuestra parte. Porque existe algo que llama justicia. Jesús ya te salvó, me salvó a mí. Entonces vamos a orar como se nos antoje. Eso es. Todo el que me diga, Señor, Señor, y el que no me diga nada, todos van a entrar al reino de los cielos. No me importa cómo actúes, si mal o bien, no me interesa, porque solamente de mí sale amor. Y todos estarán conmigo allá arriba. Porque solamente de mí procede el amor, la gracia. No me interesa si obras bien, si obras mal. No. Me importas tú. Tú puedes hacer lo que quieras, matar, robar, violar niños, delinquir, ser injusto, un timador, un prostituto, un rufián. Puedes hacerte tu vida un estiércolero. Haz lo que quieras. Yo te amo y así estarás conmigo. ¿Eso enseñó Cristo Jesús? No. No. Señor, ¿cuántos son los que se van a salvar? ¿O se salvarán muchos? Lo único que les digo es que pasen por la puerta estrella y el camino angosto, porque amplio es el camino, la puerta que conduce a la perdición. Y son muchos los que han ido por allí. Ese es Cristo Jesús. Si ustedes no perdonan a sus hermanos sus pecados, el Padre de los cielos no se los perdonará a ustedes. Esa es palabra del Señor. Han hecho de la palabra del Señor lo que han querido. Y precisamente, para que no hagan de la palabra del Señor lo que quieran, entonces por eso el Señor dice lo siguiente: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y le levanten toda clase de calumnias. Alégresen y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Si usted no está siendo perseguido por causa de Jesús, y si usted está siendo perseguido porque usted se lo ha buscado, haga el discernimiento porque lo están persiguiendo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.